Dios los bendiga, Dios me los bendiga, Yahvé me los bendiga, me los guarde, Yahvé haga resplandecer su rostro sobre ustedes, Yahvé alce su rostro sobre ustedes y pongan ustedes paz. Gloria a Dios por un nuevo día de vida. Espero que estén muy bien, espero que el Señor los bendiga mucho en este día. Todos los que vean este video, que la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo esté sobre sus vidas. Amén, amén. Bueno, hermanos, vamos a continuar, como siempre, un día más, predicando la palabra de Dios para la gloria de Dios Padre, en el nombre de Dios Hijo, en el poder de Dios Espíritu Santo. Amén y amén. Bueno, vamos a estar en Hebreos capítulo 3, versículo del 7 al 18, 19, perdón, del 7 al 19. Ayer vimos cómo Jesús es superior a Moisés y Pablo compara el buen ejemplo de Moisés con el gran ejemplo de Cristo y le dice a los hebreos que si van a seguir un ejemplo, no sigan el de Moisés, sigan el ejemplo de Cristo. Recordemos que el contexto es que estos judíos cristianos estaban menguando en su fe, estaban débiles, estaban pensando seriamente volver a la ley, volver al judaísmo, volver a anclar su confianza en los mandamientos de la Torá. El escritor de Hebreo, dándose cuenta de ello, les recuerda y les dice: tomen como ejemplo a Cristo, consideren a Cristo, observen la vida de Cristo, que es incluso mayor que Moisés. Amén. Sean como Cristo, que a pesar de lo que padeció, fue fiel en toda la casa de Dios y sigue siendo fiel en toda la casa de Dios, la cual somos nosotros. Recordamos, hermanos, aunque Moisés verdaderamente fue fiel en la casa de Dios, ¿verdad? Ciertamente el ministerio de Moisés no se puede comparar con el de Cristo, porque Moisés tenía a cargo un pequeño pueblo, el pueblo de Israel. En cambio, Cristo tiene a cargo una gran nación de gente de toda lengua, tribu y nación, una gran cantidad de números, una gran cantidad de escogidos, una gran cantidad de pueblos santos. Entonces, el ministerio de mi Señor Jesucristo es mucho más significativo, es mucho más superior al de Moisés por muchas cosas. Pero entonces Pablo quiere que ellos pongan su vista en Jesús, en nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y en su buen ejemplo que dio, amén. En su buen ejemplo como su sacerdote de nuestra posesión, amén. Menciona a Moisés porque obviamente, siendo ellos hebreos, a lo que va dirigido esta carta, ellos le tienen alta estima a Moisés, amén. Pero Pablo dice: no, Moisés fue fiel, Moisés lo hizo bien, Moisés fue fiel al predicar la palabra de Dios, tal cual Dios era Dios. Sí, eso es verdad. Pero aquí tenemos uno que es superior hasta Moisés, porque él fue fiel en toda la casa de Dios, hasta el punto de dar su vida
hasta el punto de ser crucificado, hasta el punto de ser humillado, hasta el punto de morir para darnos vida. Entonces, Pablo quiere que cuando, el escritor de Hebreo quiere que cuando los hebreos cristianos, a lo que va a decir esta carta, vean el testimonio de Jesús, recobren ánimo, su fe sea fortalecida y ellos dejen de divagar y de dudar en sus corazones. Amén. Así que vimos dos buenos ejemplos. El ejemplo de Moisés, obviamente un buen ejemplo, pero también vimos el gran ejemplo que dio nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que es el arquitecto de la casa y por medio del cual todas las cosas fueron hechas. Amén. Bueno, este es el resumen de lo que se dijo ayer. Si quieren ver el video completo, por aquí, por mi perfil de Facebook, por mi canal de YouTube, lo pueden encontrar. Amén. Vamos a ver ahora. Le pueden poner a esta enseñanza como el mismo título que de ayer. Un buen ejemplo, un gran ejemplo y un mal ejemplo. Vamos a ver ahora el mal ejemplo, que Pablo no quiere que estos hebreos, hermanos de sangre de él y también hermanos espirituales, porque eran santos de Dios, Pablo no quiere que imiten este ejemplo. Amén. Vamos a ver en esta tarde el mal ejemplo. Amén. El mal ejemplo que ningún hijo de Dios debe seguir. Amén. Vamos a leer. Vamos a leer hasta el 11. Vamos a leer Hebreos 3, del 7 al 11. Y luego seguimos, lo interpretamos y luego seguimos del 12 al 19. Amén. Ok. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y que sea el Señor mi Dios siempre, como siempre, guiándome y dándome las palabras precisas para que su nombre sea glorificado por medio de su palabra. Se lo pido todo a mi Dios de Israel, en el nombre de Jesucristo el justo, mi Señor y Salvador, Rey y Dios. Amén. Ok, leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra ellos, contra esa generación, y dije, siempre andan vagando en sus corazones y no han conocido mi camino, por tanto juré mi ira, no entrarán en mi reposo. Amén. Vamos a buscar estas mismas palabras a ver en qué parte del Antiguo Testamento se encuentra. Un momento. Ustedes saben que yo soy bien malo con esto de los versículos. Salmo 95, 7 y 8 podemos encontrar esta palabra, ¿ok? Bueno, ok. El escritor hebreo en el versículo 7 comienza citando Salmo 95, 7 y 8, que dice, por lo cual es, como decir, por lo tanto, por lo que yo acabo de decir, por lo cual es la continuación de lo que Pablo estaba diciendo anteriormente. Es como si Pablo, dijera, por lo que he dicho anteriormente, amén, o por esto que acabo de decir, amén, como dice el Espíritu Santo. ¿Qué dice el Espíritu Santo? Que es Dios. O sea, aquí Pablo está diciendo, por lo cual, como dice Dios, podemos traducir Espíritu Santo ahí como Dios.
fácilmente. Y es más, no sería una mala traducción. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, oh Dios. Amén. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Amén. Mira, hermano, nuevamente, esto es una advertencia a esos judíos cristianos que habían aceptado la fe en Cristo, que eran santos de Dios, y Pablo no quiere que ellos, por las circunstancias adversas, por la persecución, por lo que le estaba costando a ellos tener ese testimonio, es decir, dar testimonio de Cristo, Pablo no quería que ellos endurecieran su corazón, es decir, Pablo no quería que ellos dejaran de un lado la verdad, que ellos ignoraran lo que ellos habían aprendido, lo que Dios ya les había enseñado y ya había puesto en su corazón por causa de la aflicción que estaban experimentando. Por eso, el escritor de Hebreos, perdonen que me confundo con Pablo, les dice, miren a Cristo, imiten a Cristo, sean como Cristo, porque ¿quién padeció más que nuestro Señor Jesucristo por causa de la voluntad del Padre, por causa de la voluntad del reino de los cielos, por causa de que se cumpliera toda justicia y llevar muchos hijos a la gloria, como dice la Escritura? Cristo. Entonces, por eso que Pablo nos pone a contemplar el testimonio de Cristo. Aunque el de Moisés fue bueno, el de Cristo fue muy superior, amén. Porque él estuvo dispuesto a dar su vida por nosotros, amén. Por el pueblo escogido de Dios. Entonces, el escritor de Hebreos lo que no quiere es que los hermanos, los judíos cristianos, mengüen su fe, duden y hasta desmayen por las cuestiones por el contexto de sufrimiento y de persecución que estaban viviendo. Y Pablo les advierte que no sean como aquellos que endurecieron sus corazones. Amén. ¿Cuándo uno endurece su corazón? Bueno, a ver, estos hebreos ya eran hijos de Dios, ya eran santos de Dios, participantes del llamamiento celestial. Amén. Los llama Pablo. Entonces ellos eran verdaderos hijos de Dios. Amén. Y aunque esto era así, ¿verdad? Ellos podían tener dudas, ellos podían menguar, porque aunque tú y yo seamos verdaderos hijos de Dios, podemos tener dudas, podemos menguar, podemos flaquear, podemos hasta por un momento dado, determinado, que Dios no lo permita, claro está, podemos apartarnos de la fe. Que Dios no lo permita, pero puede pasar. Pero si somos verdaderos hijos de Dios, es imposible que endurezcamos nuestro corazón hasta el punto que el Espíritu Santo no puede hacer nada por nosotros. Porque fíjense bien, es muy diferente lo que pasó con lo del desierto que ya vamos a ver, porque dice como la provocación en el día de la tentación en el desierto. ¿Qué está trayendo aquí a memoria el Espíritu Santo? Oh Dios, lo que está trayendo a memoria es cuando Moisés sacó al pueblo de Israel de Egipto por el poder de Dios, ¿verdad? Por la diestra poderosa y salvadora de Dios, y los libertó de la esclavitud de los egipcios. Recordemos que ellos tuvieron 40 años en el desierto y esos 40 años se la vivieron quejándose, se la vivieron de incredulidad en incredulidad, y a pesar de todo lo que Dios hizo por ellos en el desierto,
que les dio agua en el desierto, les dio comida en el desierto, maná del cielo, y a pesar de todo eso, se la pasaron una y otra vez rebelándose contra Dios y tentándolo. Amén. Creo que la Biblia relata que lo tentaron 9 veces, si no me equivoco. 9 veces. A ver, pero a lo que iba es que a diferencia de ellos, que sí es verdad, el Espíritu Santo los iba guiando, que sí es verdad, Dios estaba con ellos, pero a diferencia de ellos, ahora Dios vive en nosotros. Ahora nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo. Esos hermanos hebreos cristianos que estaban siendo perseguidos eran morada del Espíritu Santo. Por eso yo, en mi opinión, al respecto, sobre esto hay diversas opiniones en el mundo cristiano. Yo considero que un verdadero hijo de Dios, sellado con su Espíritu Santo, un huerto en el cual se ha producido por el mismo Espíritu Santo la regeneración, es imposible que esta persona apostate definitivamente, apartándose del camino de la verdad para siempre y dejando de creer para siempre en Dios que lo rescató. Esto es imposible. Para mí, según lo que las escrituras enseñan, para mí esto es imposible. Ahora, ¿qué pasó con los que, como dice aquí, ellos probaron, ellos tentaron a Dios mucho tiempo en el desierto, ¿verdad? Y dice aquí, donde me tentaron vuestros padres me probaron y vieron mis obras 40 años. O sea, esos hombres y mujeres tuvieron la bendición de ver las manos de Dios obrar en favor de ellos 40 años, ¿saben? Y aún así, tenían un espíritu de incredulidad. Aún así, no creyeron en el Dios viviente, en el Dios que iba siempre delante de ellos. De día como una nube para resguardarlo del sol al viento del desierto, y de noche como un tornado de fuego para alejar a las bestias del desierto. ¿Ven? No creyeron en él, a pesar que les proveyó comida, agua, y prosperaron hasta un desierto árido. Bueno, todos los desiertos obviamente son áridos, pero quiero decir, pero ¿qué pasaba con esa gente? Que esa gente, como yo les estoy explicando, no tenía la morada del Espíritu Santo, no habían sido sellados por el Espíritu Santo. Amén. A diferencia de estos hebreos a los que Pablo le escribió la carta, estos hebreos obviamente estaban menguando en la fe, obviamente algunos hasta estarían pensando en apostatar. Pero, hermanos y amigos, yo no creo que una persona que ya ha sido llena del Espíritu Santo, que ya el Espíritu Santo ha hecho esa regeneración en ellos, puedan volverse atrás definitivamente. Obviamente, sí estaban dudando los hermanos, los cristianos hebreos, estaban dudando, estaban flanqueando, porque recordemos que la iglesia primitiva en esa época no era fácil ser cristiano. Los mataban por su fe. Ahora tú y yo tenemos la suerte. Bueno, hasta ahora, gloria a Dios, tenemos la bendición, quiero decir, no la suerte. La bendición de que podemos predicar el Evangelio y nadie nos amordaza y mucho menos nos matan por nuestra fe. Bueno, por lo menos en los países de nosotros, hay países como China que sí mata a los cristianos por fe, por testificar de aquel que creen. ¿Verdad? Pero bueno, gloria a Dios que tú y yo podemos hacerlo libremente para gloria de Dios Padre. Entonces, yo veo muy difícil
Y es más, yo me debería decir que es casi imposible que un cristiano regenerado caiga definitivamente. Un cristiano regenerado podría, digamos, menguar hasta el punto de no querer saber nada de Dios. Podría, pero ese cristiano no va a permanecer así indefinidamente, no va a permanecer así para siempre, porque si Dios lo llamó, porque si es oveja de Dios, Dios no la va a dejar perdida, Dios la va a traer de vuelta a su redil. Amén. Ok, estos hombres definitivamente fueron muy malos para con Dios. Vieron las señales, los milagros y los prodigios. ¿A quién me refiero con estos hombres? A los hombres del tiempo de Moisés, a los que Moisés con el poder de Dios sacó de Egipto. Ellos se rebelaron contra Dios en todo el camino por el desierto. Y aún así, por las misericordias de Dios que son infinitas, Dios les proveyó, los sustentó y los ayudó en todo. Amén. Pero obviamente Dios se disgustó con ellos. Porque vieron que a pesar de todas las maravillas que Dios había hecho, porque Dios vio que a pesar de todo las maravillas que Él había hecho los 40 años con ellos en el desierto, ellos no les creyeron. Ellos siempre estaban divagando en sus corazones. O sea, la fe que ellos tenían no era una fe salvadora, no era una fe salvífica, era una fe humana. Una fe meramente humana. Y la fe que es meramente humana, o sea, la fe que nace del hombre, de lo que el hombre ve, de lo que el hombre siente, de lo que el hombre cree saber o cree percibir con sus cinco sentidos, esa fe es súper, hiper, recontra, archidébil. Esa fe no es espiritual, no es como la fe que tenemos tú y yo, que es fruto del Espíritu Santo. Esta es la fe que ayuda al Hijo de Dios a perseverar hasta el fin. Esta es la fe que iba a ayudar a los hermanos, a estos hebreos cristianos, a soportar hasta el fin. Y Pablo quería que con estos testimonios que él le estaba dando acerca de Moisés y acerca de Jesús, principalmente de Jesús, esta fe viva que ellos tenían fuera fortalecida, fuera renovada, el hombre interior fuera renovado por esta fe. Amén. La fe de lo que salieron de Egipto, no sé si se podía llamar fe. Ojo, no sé si los que salieron de Egipto tenían fe, porque obviamente, ¿cómo no iban a tener fe si ellos vieron todo? Pero fíjense cómo ellos vieron todo, o mejor dicho, a pesar de que ellos vieron todo, su fe no era salvífica, su fe no era viva, su fe era humana. ¿Se acuerdan cuando mi Señor Jesús le dice en la historia de rico y Lázaro, el rico le dice, Padre Abraham, permite que yo vaya y le comunique a mis hermanos de este lugar para que ellos no caigan en este lugar? ¿Qué le dice el rico? ¿Qué le dice Abraham? No, si no creen en los profetas, en la palabra de los profetas, ni que un muerto resucite, ellos van a creer. Mucha gente que que la gente a veces necesita
ver un milagro portentoso para creer. No, no. Mucha gente ve y no cree. Mucha gente ha visto y no cree. Mucha gente recibe un milagro de parte de Dios y le da la espalda. ¿Se acuerdan? Los 10 leprosos. El ejemplo que tú y yo conocemos muy bien, los 10 leprosos, Jesús viene y le hace un milagro poderoso a nuestro Señor Jesús, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, viene y le hace un milagro portentoso a los 10 leprosos. ¿Y quién se devolvió? Uno solo, y era gentil. Entonces, miren, a ver, que nosotros veamos, no, perdón por hablar tan mal, veamos milagros, prodigios y señales, no quiere decir que esos milagros, prodigios y señales indiscutiblemente no tengan que llevar a creer verdaderamente en Dios, porque tenemos este mal ejemplo de un grupo de personas que aproximadamente eran 2 millones de personas que salieron de Egipto, contando hombres, mujeres y niños, ¿verdad? Y ellos no creían verdaderamente en Dios, ellos tenían un corazón que siempre divagaba, que siempre dudaba de Dios, amén, y no conocieron su camino, amén. Esto podemos hacer una fórmula. Señal no es igual a creer. Que yo experimente una señal de Dios no quiere decir que yo crea. Ahora, tú y yo tal vez no hemos experimentado ni la mitad de las señales que ese pueblo de Israel experimentó en el desierto. Tal vez. Pero aún así, tú y yo creemos en que Cristo es el Rey, en que Cristo es el Mesías, en que Cristo es el Señor, en que Cristo es nuestro Salvador. No la hemos visto, pero confiamos que es así. No la hemos visto, pero la amamos. A quien amáis sin haber visto, el que creéis, aunque ahora no le veáis más o gozáis con gozo inefable. Entonces, la fe que tenemos nosotros, los hijos de Dios, hablo de ti y de mí, es una fe salvadora, es una fe salvífica, es una fe que los judíos que tenían en el tiempo en el que Moisés sacó de Egipto, obviamente no tenían. Pablo le está diciendo a todos los hebreos, hermanos nuestros, no imiten la conducta de esta gente, porque esta gente era incrédula, esta gente era dura de corazón, esta gente siempre divagaba, esta gente hizo airar a Dios, provocó su ira, y por eso Dios declaró que no lo dejaría entrar en su reposo. Entonces ustedes, hebreos que creen en mí, hijos, tanto de Dios, llamados con llamamiento celestial, no se comporten de esta forma. No sean como ellos. ¿Por qué? Porque vuelvo a repetir, ¿cuál era el problema aquí? Que ellos estaban flaqueando en su fe, pero como yo les acabo de mencionar, un hijo de Dios puede flaquear. Sí, claro. Un hijo de Dios puede hasta por un tiempo dejar de creer. Pero si es verdaderamente hijo de Dios, si es verdaderamente oveja de su prado, el Señor no lo va a dejar así, el Señor lo va a volver a traer. Si él tiene verdadera fe en Cristo tarde o temprano, el Señor va a orar y esa oveja va a volver a su redil. Porque nosotros tenemos un buen pastor y el buen pastor no va a permitir que la oveja se pierda. Es más, ya el buen pastor dio su vida por nosotros, por ti y por mí, por sus ovejas. Como Él ahora que tiene todo el poder y toda la gloria, va a permitir que tú y yo nos perdamos, por darle algún ejemplo.
Entonces, este es el ejemplo que Pablo les está diciendo a estos hebreos cristianos. No imiten a esta gente. Esta gente no son como ustedes. Yo les hablo de esto, pero para que no dejen que el pecado lo lleve a estar como esta gente, porque ustedes tienen un llamado celestial. Amén. Ustedes son hermanos y santos. Amén. Esto es una advertencia para ti y para mí, para que veamos cómo no tenemos que ser, cómo no tenemos que obrar. Pero como yo les digo, hermanos, es muy difícil y lo veo casi improbable que un verdadero Hijo de Dios, nacido de nuevo, lleno del Espíritu Santo y sellado con él para el día de la redención, apostate y deje de creer definitivamente. Un verdadero Hijo de Dios puede caer. Un verdadero Hijo de Dios puede caer gravemente, pero un verdadero Hijo de Dios jamás caerá definitivamente. Amén. Obviamente Dios se ha ido con ellos a causa de que lo tentaron 9 veces, a causa de que divagaban en sus corazones y no conocieron los caminos de Dios. Él dijo, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Dios se ha ido con ese pueblo de tal manera que les dijo que no entrarían en su reposo. Es decir, no se van a salvar. Estoy hablando del pueblo de Israel que salió con Moisés. ¿Ok? Aquí vemos que si Dios se dio de tal manera con ellos, de tal manera que, por no decir todos, porque no podemos generalizar, ¿verdad? La mayoría que estuvo en el desierto se perdió, no alcanzó la vida eterna. Habían excepciones, Josué, Caleb, Moisés. Habían excepciones, tal vez algún otro que no fueron tan conocidos, Aarón, los hijos de Aarón. ¿Ya? Dios se dio con la mayoría de ese pueblo, pero había sus excepciones, ¿verdad? Porque Dios siempre estaba con un remanente escogido por gracia. Amén. Pero esto de que nosotros no entremos en el reposo, o sea, de que un hijo de Dios, a ver, muchos usan estos versículos para hacer ver que la salvación se pierde. Ciertamente, por lo que yo he aprendido de la Escritura, la salvación no se pierde. Simplemente esta gente que salió del desierto con Moisés no eran salvos. Y se nota que no eran salvos porque no tenían fe salvadora, fe salvífica. Ellos tenían fe porque obviamente habían creído, habían visto. ¿Cómo no van a creer si ellos habían visto? Pero obviamente no era la fe que viene de Dios. Obviamente no era la fe que lo iba a ayudar a perseverar en la verdad. Y por eso Dios se dio con ellos y muchos perecieron en el desierto y muchos no entraron en el reposo del Señor. Ahora, ¿puede pasarle esto a un hijo de Dios? A un verdadero hijo de Dios. ¿Por qué le cargo la palabra verdadero? Varias veces le he dicho verdadero hijo de Dios, verdadero siervo, porque yo creo, por lo que la Escritura me ha enseñado, un verdadero hijo de Dios no puede perderse. Un verdadero hijo de Dios sellado por el Espíritu Santo, primeramente llamado celestialmente por Dios. Y como es llamado celestialmente por Dios, el Hijo lo salva, el Hijo lo da al Padre, el Padre lo da al Hijo, para que el Hijo lo salve y lo lleve hacia Él. Y bueno,
por medio del sacrificio de Cristo es limpiado, se le da el nuevo nacimiento por medio del poder del Espíritu Santo. Este hombre ahora vive según el propósito de Dios y para la gloria de Dios. Yo no pienso que una persona así pueda perderse. Ahora, obviamente hay gente que dice ser de Dios, pero realmente no lo son. El caso de Judas, por ejemplo, nunca lo fue. Mi Señor Jesús nunca dijo nada bueno de Judas. Hijo de perdición y diablo, lo llamó. O sea, Jesús nunca tuvo algo bueno que decir de Judas, por ejemplo. Y sabemos que Judas se perdió porque la Escritura así lo declara. Pero yo no pienso que un verdadero hijo de Dios pueda perderse. Amén. Claro, aquí Pablo les está advirtiendo y le está haciendo ver a los hermanos, a los hebreos cristianos, que no sean como esa, no sigan el mal ejemplo de esa gente, porque ellos son llamados a ser diferentes. Amén. Vamos al versículo 12. Mirad, hermanos, que no se halle en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse de Dios vivo. ¿Qué pasa, hermano? ¿Por qué esos que estaban en el desierto que Dios sacó por medio de Moisés con prodigios, señales y milagros portentosos y que por 40 años nos mantuvo en el desierto a punta de prodigios, milagros y señales portentosos? ¿Por qué estos hombres no creyeron? Porque no tenían verdadera fe, eran incrédulos. A pesar de lo que ellos habían visto, la Biblia nos está declarando que eran incrédulos. Porque ¿qué dice aquí? Ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad. O sea que aquellos que murieron en el desierto, que tenían corazón malo de incredulidad. Y por eso, a pesar de todo lo que vieron, se apartaron del Dios viviente. Pero resulta y acontece que nosotros que ahora somos la casa de Dios, que somos ahora casi morada del Espíritu Santo, no podemos tener un corazón malo de incredulidad. ¿Por qué? Porque se supone, si somos verdaderos hijos de Dios, que Dios nos ha regenerado, que Dios nos ha santificado, que Dios nos ha redimido, que Dios ha puesto en nosotros un corazón de carne y ha sustituido al corazón de piedra. Estos hombres que estaban en el desierto no fueron nacidos de nuevo. Obviamente no. ¿Por qué? Porque tenían un corazón duro, un corazón que divagaba. Pero los verdaderos hijos de Dios no tienen ese tipo de corazón. Porque tienen un corazón de carne, porque tienen otro espíritu, y por eso los hijos de Dios no somos incrédulos. Ok, podemos tener malos tiempos, podemos tener altas y bajas en nuestra vida espiritual, seguro que sí, hermano, yo no niego eso. Pero de ahí a apostatar, de allí a decir, no, yo no creo más en Cristo, y en morir en esa condición, eso yo lo pongo en completa duda. Tengo el 100%, o sea, estoy 100% seguro que Dios no va a permitir que ninguno por lo que Cristo murió, que ninguna de sus ovejas se pierda, hermano. Porque ¿cuál es la voluntad del Padre? Todo lo que el Padre me da viene a mí, y al que viene a mí yo no echo fuera. Y esta es la voluntad del Padre que me envió, que todo el que vea al Hijo tenga vida eterna. Si la voluntad del Padre es que todo el que vea al Hijo y crea en Él como el Hijo de Dios, como su Salvador, como el Dios encarnado, tenga vida eterna, entonces el Hijo no va a dejar que ninguno de esos se pierda. Entonces,
nosotros que habemos sido sellados por el Espíritu Santo, difícilmente podamos permanecer en incredulidad por mucho tiempo. Amén. Si nos llegara a pasar, ni Dios quiera ni lo permita, que caigamos en una malísima temporada y que de repente, no sé, por cuestiones que solamente Dios sabía, ¿verdad? Nosotros negamos la fe y no queremos saber nada de Cristo. Dios no nos va a permitir estar así hasta que nos muramos. Dios nos va a rescatar, Dios nos va a ir a buscar, porque somos ovejas de su prado. Y ya su Hijo murió por cada uno de nosotros. Amén. A esos hombres les pasó. ¿Por qué? Porque obviamente no eran de Dios. No tenían un corazón conforme, no tenían un nuevo corazón, no tenían un nuevo espíritu, no tenían verdadera fe, tenían espíritu de incredulidad. Y por eso les pasó lo que les pasó en el desierto, se rebelaron contra Dios, le dieron la espalda a Dios y Dios le dio la espalda a ellos. Pero a estos hebreos, a los que Pablo le escribe, le está escribiendo esta carta, hermano, eso no le va a pasar a ellos. ¿Por qué? Porque Pablo los llama hermanos y los llama santos y participantes del llamamiento celestial. No eran personas que decían ser salvos y no lo eran. No eran personas que verdaderamente eran hijos de Dios, que estaban teniendo un mal momento, que estaban dudando, que estaban flaqueando. Seguro que sí. Que eso es inevitable en la vida cristiana. Van a haber altibajos, van a haber temporadas muy buenas, temporadas muy malas, temporadas que vamos a ser muy espirituales, temporadas que no vamos a ser tan espirituales. Para ver, eso, nadie puede negar eso. Pero estos, los hebreos a los que Pablo le iba a destacar, no iban a apostatar completamente, no iban a dejar de creer en Cristo, no iban a dejar de confiar en Dios, por todo lo que habíamos dicho, porque ellos eran verdaderos hijos de Dios y ellos tenían la morada del Espíritu en ellos. Amén. Vamos a seguir leyendo, hermanos. Dice aquí, fíjense bien, fíjense que aquí dice: mirad, hermanos, que no se haya en ninguno de vosotros corazón malo, de incredulidad para apartarse de Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día. Fíjense bien, antes que exhortaos los unos a los otros cada día. Hermanos, si escuchan a un perrito ladrar, disculpen, que mi mamá se le ocurrió la bien idea de meter al perrito chillón aquí. Bueno, sigamos. Antes, exhortados los unos a los otros, exhortados los unos a los otros cada día. Se fijan que el mandato que le está dando el escritor de Hebreo a estos hebreos, hijos de Dios, les está diciendo: a ustedes esto no les va a pasar. Ustedes lo que tienen que hacer es exhortarse los unos a los otros cada día. Amén. Exhórtense los unos a los otros cada día. Porque ustedes son hermanos, son santos de Dios. Entonces ustedes, en vez de estar divagando como esos que divagaron en el desierto, en vez de estar con incredulidad como aquellos que estaban con incredulidad en el desierto, ustedes lo que van a hacer en el momento de debilidad, en el momento de aflicción, en el momento de flaqueza, ustedes lo que tienen que hacer, no duden de Dios, exhórtense los unos a los otros. No sean como esto, como lo de... No sean como estos en el desierto,
exhórtense los unos a los otros. Eso es lo que está diciendo. No, fíjense cómo Pablo le está diciendo a ellos. Ustedes, que son verdaderos hijos de Dios, en vez de hacer lo que que sacó Moisés del desierto hicieron, que fue tentar a Dios 9 veces, dudar de Dios a pesar de todo, no, ustedes van a hacer en momentos de debilidad y aflicción, exhórtense unos a otros. No menguen, sino que fortalezcanse los unos a los otros, porque ustedes son verdaderos hijos de Dios. Amén. ¿Para qué? Fíjense bien. Entre tanto se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. ¿Para qué? Dice, dice, soltaron uno al otro cada día, entre tanto se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Fíjense bien, para que ninguno de vosotros se endurezca por causa del pecado. Yo no quiero, hermano, que ustedes se endurezcan por causa del engaño del pecado, como hicieron aquella gente, porque yo sé que ustedes son santos de Dios, ustedes recibieron un llamado celestial, ustedes fueron salvos un poquito, entonces yo no quiero que a ustedes les pase esto, que le pasó a esa gente. Entonces, por el engaño de qué pecado, por el pecado de la incredulidad, que es el pecado que hace a la gente apartarse del Dios viviente. ¿Qué hizo a esa gente que estaba en el desierto no creer en Dios? La incredulidad. Y es cosa extraordinaria de ver, porque ellos vieron las señales y los prodigios portentosos que hizo Dios. O sea, ellos fueron testigos oculares, pero aún así su corazón era incrédulo, pero aún así ellos no confiaron en Dios. Pero ¿cuál es la diferencia de los hebreos a los que Pablo le está escribiendo esta carta? ¿Cómo se diferencian estos hebreos de aquellos hebreos que Moisés sacó de Egipto? Bueno, que ellos tenían la morada del Espíritu Santo, que Pablo mismo reconoce que ellos son santos y que ellos fueron llamados con llamado celestial. Es totalmente un grupo de personas diferentes, un grupo de personas que Dios ya ha hecho una obra en ellos, una obra de regeneración, de salvación por medio de Cristo, de regeneración por medio de su Santo Espíritu. Entonces Pablo lo que le está diciendo, no imiten a estos que estaban en el desierto, porque ustedes no son así. Ustedes no son incrédulos. Amén. Ustedes no se dejen, y para no dejarse engañar con el pecado, por el pecado, como aquellos, Pablo que le dice, bueno, exhórtese cada día mientras se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, por el engaño del pecado de la incredulidad. Amén. Porque ellos podían decir, vamos a poner un ejemplo, no, imagínate, si yo veo que yo creo en Cristo, pero yo veo que matan muchos cristianos, pértale, ¿será que Dios nos abandonó? ¿Será que en verdad Cristo no es el Mesías? Porque si Cristo fuera el Mesías, no nos estuvieran matando como nos están matando y no nos persiguieran como nos están persiguiendo, podrían decir los hebreos, esos hebreos a los que Pablo le está dirigiendo la carta. Como yo les digo, ¿podrían venir dudas sobre ellos? Sí. Ellos pueden decir, bueno, pero si le estamos sirviendo al verdadero Dios,
Si Cristo es Dios encarnado, es el Hijo de Dios, ¿por qué nos pasa esto? Esa podría ser una duda razonable. O sea, nadie los culparía a ellos por pensar así. Pero Pablo le dice a ellos, ¿verdad? Pablo le dice a ellos que intercedan, o sea, que se exhorten los unos a los otros para que el pecado de la incredulidad no los engañe. Amén. ¿Por qué? Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que le tengamos firme hasta el fin nuestra confianza en el principio. Amén. Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que le tengamos hasta el fin la confianza desde el principio. Miren, el Hijo de Dios no es el que se levanta en los domingos, hace la oración de fe. Usted lo ve 5 años muy activo en la iglesia, pero al 6º año no lo ve más y se fue al mundo. No, ese no es el Hijo de Dios. El Hijo de Dios permanece hasta el fin. El que persevera hasta el fin será salvo. Porque si la fe es un don de Dios, como la Escritura lo dice, que la salvación no es por obra para que nadie se lo gloríe. Por gracia soy salvo por medio de la fe, y esto no es de vosotros, es don de Dios, no por obra para que nadie se gloríe. Si la fe que yo tengo, con la que yo creo en Cristo, con la que esto es hebreo a lo que Pablo le está diciendo en la carta, viene de Dios, entonces nadie me puede quitar esa fe. Ninguna circunstancia me puede quitar esa fe, porque esa fe es un don de Dios. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Qué? ¿Cuál es la victoria que ha vencido al mundo? Con esta fe. Pero que la fe que yo produje, no, esa fe no sirve. La fe que yo tengo humanamente, eso no sirve para nada. Bueno, no digamos para nada, pero para ser salvos no. Para ser salvos necesitamos la fe que es viva y nos ayuda a perseverar hasta el fin, que es la victoria que vence al mundo, la fe que viene de Dios. Amén. Entonces, todos los hijos de Dios vamos a retener firme esa fe, esa confianza hasta el fin, porque no va a depender de nosotros. Es decir, Dios es el que va a poner en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad, y también Dios nos guardará con su poder para que por medio de la fe podamos alcanzar la salvación que está preparada para nosotros en los postreros tiempos, como dice en la carta a Pedro. Amén. Entendiendo que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Vuelve a decir lo mismo, a usar los mismos versículos. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en la provocación. Amén. Que no tengamos el espíritu de incredulidad. Amén. Nuevamente lo vuelvo a recargar. Vamos a estar en versículos 16 al 19, hermano, para terminar esta bella enseñanza. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? No fueron todos los que salieron de Egipto por manos de Moisés. ¿Y con quién estuvo el disgustado 40 años? No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto y quien juró no entraría en su reposo, sino aquellos que desobedecieron. Y vemos que no pudieron entrar a causa de la incredulidad. Claro, fíjense bien. Vamos a ver esta pregunta. ¿Quiénes fueron los que hablaron, los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por la mano de Moisés? Claro que sí. Porque habiendo oído la voz de Dios, bueno, ellos oían la voz de Dios por medio de Moisés. Ciertamente Moisés era como Dios para ellos, porque Moisés era el que le comunicaba la voluntad de Dios. Pero ellos una vez pudieron escuchar la voz de Dios audiblemente, pero le temieron tanto porque era como voz de trueno y tempestad,
que ellos decidieron, no, Moisés, que Dios te habla a ti, que Dios te habla a ti y nosotros vamos a obedecer como si tú fueras Dios, porque tenemos miedo de morir. A Dios le pareció bien y desde ese momento comenzó a usar a Moisés para hablar de su pueblo. Digamos oficialmente hablando, porque ya lo venía haciendo, ¿eh? Pero definitivamente fueron aquellos que escucharon la voz de Dios, los que Dios por su gracia y misericordia sacó de Egipto para glorificar tu nombre con prodigios y señales. Amén, por medio de Moisés. Fueron ellos los que le provocaron a ira, los que lo tentaron 9 veces. Fue esa generación perversa. Con ellos Dios estuvo disgustado mucho tiempo. ¿Y con quiénes estuvo disgustado 40 años? Con ellos. Por eso duraron 40 años en el desierto, por la ira de Dios. Dios los puso a dar vueltas en sí. No fue con los que pecaron cuyos cuerpos cayeron en el desierto. Ellos pecaron grandemente contra Dios y Dios mató a mucha de esa gente. A uno los mató por serpientes de fuego, a otros los mató con enfermedades, a otros se los llevó la tierra, en fin. Dios mató a mucho, pero mucho pueblo que sacó de Egipto por la rebeldía, la incredulidad. Y a esto fue quien le juró que no entraría en su reposo, sino aquellos que desobedecieron. Entonces Pablo le está diciendo a estos hebreos, tienen que perseverar, tienen que continuar, no tengan el mismo espíritu que estos que desobedecieron a Dios. Ustedes no son así, no los imiten a ellos, no imiten su conducta incrédula, no imiten el haber escuchado a Dios por medio del Hijo y querer volverse atrás. Eso es lo que Moisés así con esta palabra es que el escritor de Dios lo está soltando a ellos. Pero como le digo, estos hebreos tienen, digamos, una ventaja sobre aquellos que salieron de Egipto. ¿Cuál es la ventaja? Que si son verdaderos hijos de Dios, el espíritu del Hijo está morando en ellos y Él no va a dejar que ellos caigan en incredulidad permanentemente. Porque ¿qué estaba pasando con ellos? Ellos estaban dudando, flaqueando y temiendo, estaban menguando en su fe, ¿verdad? Estaban haciendo esto, pero ellos no iban a llegar al punto de hacer lo que hicieron, eso desde el cielo. Pero de todas formas, Pablo se los hace ver. Pablo les hace ver por qué estos del desierto no alcanzaron el reposo de Dios. Porque desobedecieron por incrédulos. Para animarlos a ellos, para que ellos despertaran. Si ellos tenían el Espíritu Santo le iba a mover a ellos y le iba a decir, no, pero es que ya va, pero es que nosotros no vamos a terminar como esa gente. Nosotros hemos creído que Cristo es el Señor, nosotros hemos creído que Cristo resucitó por nosotros. Nosotros hemos creído que Cristo nos salvó por gracia, que Dios nos salvó por gracia mediante la fe que es en Cristo. Entonces nosotros no vamos a terminar como esa gente. El escritor de Hebreos lo que quería era animar a sus hermanos hebreos que habían querido Cristo, animar, despertar, que ellos dijeran, no, pero ya va, es que nosotros no podemos terminar así, pero nosotros hemos querido Cristo, nosotros creemos en Cristo, nosotros hemos querido que Él muriera y resucitó por nosotros para dar vida eterna.
que fuimos lavados, que fuimos regenerados. Entonces, esto que le pasó a esta gente, a la gente que sacó nuestro patriarca Moisés, o el profeta Moisés, no nos puede pasar a nosotros, no, de ninguna manera. Yo me imagino que eso es lo que Pablo quería provocar con estas palabras. Yo no pienso que Pablo quisiera provocar en ellos temor a perder la salvación. Al contrario, yo creo que Pablo lo que quería provocar en ellos es encender esa fe. Y que ellos pidan el ejemplo de esta gente que se perdieron en el desierto por estar incrédulos y de desobedientes. No. Pero ya va, un momentico. Nosotros no somos como esa gente. Hay que despertar. Porque los hermanos estaban como que... los hermanos estaban... los hermanos... Perdón, hermano. Parezco disco rayado, disculpen. Los hermanos estaban... Pero ¿y si volvemos al judaísmo y nos dejan de perseguir? Y bueno, vivimos happy y amor y paz. Estaban pensando, pero yo me imagino que Moisés le escribe esto para hacerlo despertar. Pero ya va. Nosotros no podemos perder esta salvación tan grande. No. Ni Dios quiere ni lo permita. Nosotros lo vamos a hacer como su incrédulo. No. Nosotros somos hijos de Dios, tenemos la bola del espíritu y para adelante para allá. O sea, yo me imagino que, o yo pienso, yo creo que en mi mora también el Espíritu Santo, que Moisés lo que quiso producir en estos hebreos con estas palabras no era miedo a perderse, sino era para que ellos se despertaran, se espabilaran y dijeran, no, pero que nosotros que somos hijos de Dios, que fuimos santificados, que fuimos salvados, no nos puede pasar esto. Vamos a despertar. Ninguno aquí se va a perder. Si nos tienen que matar por nuestra fe, nos van a matar, pero vamos a permanecer fieles hasta el fin. Yo me imagino que esa es la lección que el Espíritu Santo quiere producir en los hermanos hebreos. No creo que el Espíritu Santo quiera que ellos teman perder su salvación, sino más bien el Espíritu Santo lo que quiere es que ellos sean valientes, que ellos se den cuenta de la salvación tan grande que tienen y que ellos digan, no, pero es que nosotros no podemos comportarnos como esos incrédulos, porque nosotros somos diferentes, nosotros somos pueblo escogido, esos que estaban en el desierto, bueno, fueron incrédulos, y murieron por su seguridad, pero nosotros somos diferentes. Esto es lo que el Espíritu Santo quiere provocar en estos hebreos. Por eso es que Pablo escribe esto. Amén. Así que bueno, hermano, porque el Espíritu Santo no es espíritu de cobardía, sino de amor, poder y dominio propio. Porque tampoco, hermano, fíjense, si ningún hijo de Dios puede hacer algo, ningún hijo de Dios puede ser algo movido por el temor y decir que eso viene del Espíritu de Dios. Porque Dios no quiere producir en nosotros temor. Dios lo que quiere producir en nosotros es confianza, es fortaleza, es avivar nuestra fe. No producir en nosotros temor. Y que nosotros obremos no por
darle gloria a Él, ni por agradarle a Él, sino por un temor a no perdernos. No creo que ese sea para nada en ningún momento el propósito de Dios. El propósito de Dios más bien es siempre, como lo está haciendo aquí, Él está usando ese mal ejemplo para que estos hebreos vean que despierten de su letargo, despierten dejen de menguar y digan, no, pero es que yo soy un hijo de Dios, a mí no me puede pasar esto, vamos a cambiar de chi, vamos a ser valientes, no dudemos para que no nos pase lo que a ellos. Esto es lo que el Espíritu quiere provocar en lo que está leyendo esta carta. No creo que el Espíritu Santo, y no lo creo definitivamente, quiera provocar en estos hebreos que se comporten de buena manera, pero por miedo a perderse. No lo creo, no lo creo. Entonces, bueno, hermano, esta ha sido la palabra del día de hoy. Espero y, bueno, en el nombre de mi Señor Jesucristo, que les sea de mucha edificación. Espero que les sea de mucha bendición esta palabra. Sé que en este punto hay diferentes opiniones. Pueden comentar si no están de acuerdo, siempre y cuando con respeto y con madurez espiritual, entendiendo que hay cosas en las que podemos diferir y seguir siendo hermanos sin ningún problema. ¿Amén? Pero bueno, le doy gracias a Dios y a mi Señor y Salvador Jesucristo por permitirme otro día más predicar esta bella palabra, otro día más predicar este bendito y santo evangelio, otro día más ser guiado por su Espíritu Santo para enseñar estas cosas que son espirituales. Y bueno, hermanos, le doy gloria a Dios por eso en su llamado Jesucristo. Amén, amén. Como siempre, en su llamado Yeshua HaMashiach. Amén, amén. Y como siempre digo, hermanos, como siempre me despido. Hoy sí me voy a despedir de buena manera. Yahvé los bendiga, Yahvé los bendiga y los guarde. Yahvé haga resplandecer su rostro sobre ustedes. Yahvé alce su rostro sobre ustedes y pongan ustedes paz. Que la paz del Dios de Israel y la gracia de mi Señor Jesucristo, de mi Señor Yeshua, sea sobre todo su pueblo santo y el pueblo de Dios. Dice, amén y amén. Dios me lo bendiga, el Dios de Israel y nuestro Señor Yeshua, nuestro Señor Jesucristo, nos bendiga y nos guarde siempre. Amén y amén. Despedidos.